tal como lo cortés no quita lo valiente. Así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo, Asturias, España. También grabamos el programa domingos alternos desde la Biblioteca Pública del Fontán, aquí también en Oviedo, con entrada libre y gratuita. Puedes venir, participar del programa, ser parte de la espada de Damocles de forma totalmente libre. Puedes descargar nuestros programas a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de nuestro Twitter, @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo con sugerencias, opiniones, lo que quieras, info@espadaweb@gmail.com. Puedes formar parte de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. También puedes compartir este programa en las redes sociales con toda libertad e inclusive subirlo a tus canales, a lo que quieras. Recuerda también que nuestro programa no cuenta con un sustento económico externo, por lo que si aprecias nuestra labor, puedes contribuir a su existencia dejando una donación a través del enlace de PayPal adjunto al canal de nuestro programa en iBooks. Cualquier colaboración será bien recibida. Imagina que me invitas un café de vez en cuando, cada vez que quieras, a razón de, no sé, 1 euro, 2 euros, no hace falta más. Y con eso estarás apoyando a nuestra querida espada de Damocles. Muchas gracias por tu apoyo. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Mira. No te lo puedes perder. Buenos días a todos los damocleanos y los que todavía no lo son, que vaya a saber por qué razón tan extraña todavía no son damocleanos. Pero bueno, les doy la bienvenida a todos, soy Pablo Veloso, aquí en la espada de Damocles, esta mañana bastante agradable el clima de hoy, ya no hace tanto frío como en otros meses. Esto es el verano aquí en Asturias, empieza a venir el calor poco a poco. Hubo días de lluvia en las últimas días, sí. Pero bueno, ahora está cediendo un poquito y esperemos que mejore. Tenemos un tema hoy, la verdad, bastante complejo, escabroso, pero sumamente apasionante, por lo menos a mí me lo parece. Vamos a hablar hoy acerca de la médula espinal del cristianismo. Usted quizás se preguntó más de una vez por qué en el cristianismo creemos o creo tal o cual cosa, por qué, cómo está constituido, cómo se formó todo esto, por qué acabamos teniendo en cuenta, no sé, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y no otra cosa diferente. Bueno, hoy vamos a dilucidar esta clase de interrogantes aquí en la espada de Damocles. Y vamos a comenzar por el principio. Vamos a mezclar un poquito de ideas, ya va a haber alquímicas, jungianas por ahí.
filósofos antiguos, pero en suma, y vamos a ver algo de la historia también, en suma va a ver que va a resultar muy claro y nos va a abrir una puerta para entender cómo se fue formando todo lo que constituye hoy en día el cristianismo, y nos va a permitir también redefinir esa adherencia al cristianismo como una filosofía. Y quizá usted encuentre que el cristianismo resulta ser una buena vía hacia aquella cosa tan profunda que podemos llamar el uno, Dios, el bien supremo, lo infinito, o como usted le quiera llamar. Muchas veces nos complicamos con el tema de nuestras creencias y nos parecen que son demasiado infantiles, que si el Hijo, que si el Espíritu Santo, y nos parece que hasta nos da vergüenza decir, bueno, yo soy, no sé, cristiano. Entonces vamos a buscar las esencias de todo esto para descubrir qué hay de valioso, qué punto de contacto tiene esto con la filosofía antigua, y vamos a ver qué sale de todo ello. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del platonismo. El platonismo no es, como usted pensará, la gente que ama, por ejemplo, los platos, ¿no es cierto? ¿No son la gente que le gusta coleccionar platos? No, Filemón, el platonismo no es coleccionar platos. ¿Y qué es entonces? Bueno, es una filosofía que promulgó el amigo Platón antes de Cristo. Creo que él vivió como 4 siglos antes de Cristo. Así que bueno, hoy en día esta filosofía platónica, el platonismo, que alguno ha dicho que toda la historia de Occidente son notas al pie de página de los diálogos de Platón. Esto quiere decir que, como diciendo que todo lo que nosotros hemos hecho intelectualmente, que hemos creado, y tenga en cuenta que cuando decimos intelectualmente nos referimos a cada cosa. Cuando usted, por ejemplo, edifica una casa, cuando usted plantea la creación de una institución nueva, cuando usted adhiere a una institución como es el matrimonio, lo que fuera, todo eso está basado en una especie de formato. Ese formato, dicen aquellos que justamente hacen esa afirmación que acabo de hacer, que son derivados de la visión platónica. Por eso esta visión platónica es sumamente importante. Más allá de que usted le diga me gusta, no me gusta, adhiero, me parece horrible, no importa. Lo que vamos a hacer es, así despojadamente, meternos en comprender este platonismo para ver entonces y descubrir cómo nos comportamos en nuestra vida íntima, social, institucional y también religiosa. Entonces, bueno, el platonismo, ¿qué es hoy en día? Bueno, hoy en día es simplemente algo que la gente estudia cuando va a estudiar filosofía a la facultad, por ejemplo. O si en el instituto o secundario también usted tiene la materia desgraciada llamada filosofía, porque a casi nadie le gusta, bueno, usted va a sufrir el tener que aprender estas cosas de Platón. Y Platón tiene, usted sabe, o si no sabe le cuento, tiene diálogos. Él escribió en forma de diálogos porque era discípulo de Sócrates, y Sócrates tenía un método demoledor llamado la mayéutica, que consistía en una especie de hacer parir verdades al otro, y la verdad básica que intentaba hacer parir Sócrates en los demás era que no sabemos un cuerno, no sabemos nada. Y decía Sócrates que él se había dado cuenta de que no sabíamos nada, y que él también, él tampoco, pero como sabía o se daba cuenta que los demás no, que creían saber, simplemente iba y les preguntaba cosas, ¿no? Cosas molestas, como por ejemplo, uno iba por la calle y venía Sócrates y decía... discúlpame, Pepe. Sí, ¿qué pasa? Te quería preguntar algo, ¿te molesta? No, en absoluto, tengo unos momentos. Decime, Sócrates. ¿Qué pensás acerca de la vida? Bueno, la vida es algo apasionante, ¿viste? Es algo que uno vive momento a momento, que te sorprende, que te puedes encontrar a la vuelta de la esquina con tu media naranja y cosas así. ¿Así? ¿Y cómo sabes que eso es así? Porque lo leí en un libro de autoayuda de Bucay, y dice que sí, que te podés encontrar a la vuelta de la esquina tu media naranja y que la vida es apasionante.
¿Y cómo sabes que es apasionante? ¿Por experiencia propia o solo porque lo leíste? Bueno, como lo leí, lo voy viendo en mi vida cotidiana. Ah, ¿y sucede en tu vida cotidiana? ¿O simplemente cada vez que te pasa algo te acordás de Bucay? Sócrates, vos me venís a arruinar la vida. Yo empecé bien el día. ¿Qué me venís a hacer, Sócrates? Pues no tenés otra cosa más divertida que hacer que joder a los demás. Hasta luego. Esa era más o menos la vida de Sócrates. Así terminó, lo mataron. Es decir, lo obligaron a beber cicuta para que no molestase más a la gente. Así que bueno, ese era el método de Sócrates, la mayéutica. Pero Platón tenía un método distinto, que era la dialéctica. Distinto pero bastante parecido, que consistía en dialogar. Entonces el tipo se ponía a hablar de un tema y llegaba a conclusiones. A diferencia de Sócrates, que no llegaba a ninguna, básicamente, Platón arribaba a algunas conclusiones. A veces quedaba así trunco, pero la mayoría de las veces arribaba a conclusiones. Y no son conclusiones, si usted lee los diálogos platónicos, no son conclusiones así místicas que usted diría, por ejemplo... No entendí nada. Todo esto es para un estudiante de filosofía. La verdad no está a mi altura. En absoluto. Lo de Platón es muy accesible. Habla de cosas normales, de cómo vivir mejor, de cómo estar bien, de cómo ser feliz. Bueno, cosas así que suenan también a muy autoayuda, pero él lo que hace es hacerlo a uno pensar. Entonces, hoy en día, estos estudios platónicos, ¿cómo se estudian en la universidad, por ejemplo, que es el lugar donde se suelen estudiar? Bueno, como un conocimiento muerto, no como una disciplina espiritual. Platón proponía un camino. Si uno piensa cuál es el sadhana, cuál es el camino, ¿no? La vía, sadhana en sánscrito significa esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo, la disciplina que tiene Occidente? Bueno, básicamente es el platonismo, porque toda la cultura occidental, ya vamos a ver, se construyó sobre los cimientos del platonismo. Pero resulta que a veces solemos mirar hacia Oriente y otros lugares pensando que ahí están esos caminos, pero nosotros no tenemos ninguno. Y en realidad sí los tenemos. Así que el platonismo es un sadhana, es un camino. Platón en sus diálogos propone formas muy prácticas de vivir una vida equilibrada, lo que él llama una vida de filósofo, ¿no? Que no es, contrariamente justamente a lo que se piensa, el tipo que estudia filosofía. Eso no es un filósofo. En la facultad se enseña historia de la filosofía, que quiere decir que usted se aprende la vida de memoria, ¿no? La vida de todos los filósofos, los presocráticos, los postsocráticos, los modernos y cosas por el estilo. Entonces usted estudia Heidegger, estudia Sartre, estudia, qué sé yo, Nietzsche y todo eso. Y en realidad lo estudia para poder rendir un examen y decir, o enseñar después, y decir esto es lo que decía tal filósofo. Pero la filosofía originalmente no fue pensada como un estudio académico, sino que fue pensada como una práctica, como un ejercicio práctico, algo que uno podía hacer para alcanzar una cierta revelación, una cierta comprensión, una cierta paz interior. Entonces, la filosofía es meditación, contemplación, búsqueda de la verdad, pero no la verdad en el sentido así, como le digo, académico, de qué será la verdad para que yo después pueda explicársela a todos. No, es una especie de realización interior y personal. Bueno, hoy en día eso no ocurre. El platonismo se enseña hoy en las facultades como una simplemente doctrina antigua que promulgaba Platón y que uno puede aprendérsela y repetir todo lo que Platón decía y no decía y de esa manera aprobar exámenes o hacerle aprobar o desaprobar exámenes a otros. O dialogar, no ser una tertulia televisiva, por ejemplo, pero no como una disciplina interior, que es lo que Jung intentó rescatar. En 1953, Jung, el psicólogo suizo, discípulo de Freud, ¿no? De Sigmund Freud, discípulo estrella, porque recuerde que Sigmund Freud era el creador del psicoanálisis, era judío y vivió en una época que era la época de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Y vivía en un mundo donde los nazis obviamente perseguían a los judíos. Por lo tanto,
para poder difundir sus ideas, Freud necesitaba alguien que sí tuviera como una especie de salvoconducto, que los nazis no le dijeran nada. Bueno, ese fue Jung, que era suizo y era, digamos, ario. Y de esa manera, no era judío, y de esa manera pudo enarbolar la bandera de las ideas freudianas, aunque lo que hizo fue apartarse muchísimo. Tomó la base, pero bueno, empezó a incursionar en todo esto oriental, en los mandalas, y finalmente Jung, después de dar una especie de vuelta muy grande, llegó a tocar la alquimia. Al tipo le gustó la alquimia. Y luego vamos a ver por qué la alquimia. Entonces escribió un libro que se llama Psicología y Alquimia, en 1953. El tipo dijo: voy a escribir un libro acerca de la alquimia y le voy a llamar Psicología y Alquimia. ¿Qué tal? Es un libro que, bueno, trata sobre el análisis de los sueños y otras cosas, donde Jung va viendo cómo muchas de las simbologías alquímicas aparecen en los sueños de las personas, aunque nunca hayan visto una imagen alquímica. Eso dice Jung. Entonces, Jung lo que hace es explicar aquellas ideas antiguas, platónicas, que ahora las vamos a ver, a través del lenguaje alquímico. En lugar de Jung decir: voy a escribir un libro sobre Platón y voy a explicar todo lo que Platón decía en este libro y lo voy a llamar Psicología y Platón. No dijo eso. El tipo dijo: voy a escribir un libro sobre alquimia. Entonces tomó la alquimia y medieval, la alquimia de los autores clásicos, y el hermetismo, que era la filosofía que acompañaba a la alquimia, que más o menos el hermetismo tuvo su auge en el siglo I, II, III y IV después de Cristo, que alguna vez hablaremos del hermetismo explicándolo en detalle, pero quedémonos con que es una filosofía que sustenta, apoya a la alquimia, heredera de los antiguos filósofos. Esta alquimia y este hermetismo llegó a Europa recién en 1495, ¿no? Usted piensa que en 1492 fue el descubrimiento de América. Bueno, en 1495 fue el arribo de la alquimia a través de la caída del Imperio Romano de Oriente y la entrada a Occidente de muchos escritos platónicos de filósofos antiguos, y hubo en el Renacimiento, en el 480 italiano, que por eso fue un renacimiento, porque vino toda este nuevo aire del Oriente, vino un saber que, bueno, tenían recopilado los árabes, los judíos. Se acuerda que ahí en Alejandría y todos esos lugares había una mezcla de judíos, árabes, griegos, la herencia griega, egipcios también. Bueno, toda esa mezcla que dio lugar al hermetismo, entre otras cosas, y a la alquimia, entró en Europa. ¿Cuándo? En 1495. Esto ya existía, le digo, desde el siglo I, II, III y IV, ¿no? Pero recién en 1495 entra en Europa. Y Marsilio Ficino, que era un gran erudito, al igual que Pico de la Mirandola, o de la Mirandola, no sé cómo se pronuncia, fueron los que tradujeron todo esto. ¿Se acuerda los Medici en Florencia? Los Medici, si no los conoce, quizás algún pariente suyo los haya conocido, ¿no? Y bueno, los Medici eran grandes mecenas. Un mecena era un tipo que tenía dinero y que quería aparentar que era muy progresista. Entonces apadrinaba a un pintor, algún escultor, algún poeta o algún erudito, y de esa manera podía en las fiestas decir: ¿viste el nuevo cuadro que tengo? Que me lo pintó acá mi alumno, mi mecenado, Sí, pues yo tengo un mecenado que es fantástico. Lo conseguí el otro día. Iba por la calle y lo veo ahí pintando cuadros en la calle y le digo: escúchame, pibe, ¿no querés que yo te patrocine y me pintás unos cuadritos para mí? Así que bueno, estos mecenas a veces eran medios estúpidos y pedían cosas tontas.
Se dice que, no sé si fue Miguel Ángel o Da Vinci, que fueron mecenados, creo que era, bueno, no me acuerdo cuál de los dos, mecenados por un rey muy estúpido, que les pedía, no, a uno de los dos, que no me acuerdo cuál era, que un día que nevaba, que hicieran muñecos de nieve, siendo ellos, cualquiera de los dos, el que fuera, grandes escultores, muñecos de nieve para sus hijos. Entonces uno dice, bueno, un Da Vinci, un Miguel Ángel, haciendo muñeco de nieve, es un desperdicio. Pero bueno, las mentes de los mecenas a veces no eran las más brillantes. Pero bueno, todos estos Medici, Cosme de Medici y demás, tenían algunos mecenados como Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, y les pagaban para que traduzcan. Como Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola eran tipos sumamente educados, sabían muchos idiomas, griego, latín. Recuerde que Europa hablaba solo latín y no sabía nada de griego. Entonces, todos estos textos, ¿en qué idioma vinieron? Vinieron muchos que habían sido traducidos al árabe, fueron vueltos a traducir al griego y al latín posteriormente por estos eruditos. Entonces, ¿qué fue lo que se tradujo? Bueno, se tradujo, por ejemplo, las obras platónicas, los diálogos de Platón, que no estaban, se habían perdido, y ya vamos a ver por qué. Obras alquímicas, ¿no? De escritores alquímicos, alquimistas, y también el Corpus Hermeticum. Se dice que Marsilio Ficino estaba traduciendo las obras de Platón, porque uno de los Medici se lo había pedido, y de repente viene el Medici y le dice: Marsilio, detene todo lo que estás haciendo, déjalo a Platón, a que no sabes lo que conseguí. Y Marsilio Ficino le dice: No, ¿qué conseguiste? Conseguí el Corpus Hermeticum. ¿El qué? El Corpus Hermeticum es un texto que habla de Hermes Trismegisto y tiene una sabiduría ancestral genial. Así que ya te pones a traducirlo, ¿viste? Entonces Marsilio Ficino se puso a traducir el Corpus Hermeticum, que introdujo en Europa las ideas, como le digo, no de dioses egipcios ni cosas raras. Tenía algo de eso de teurgia y de magia, pero de fondo, ¿sabe lo que tenía? Tenía platonismo y neoplatonismo. Así que entró en Europa no solo las obras platónicas, sino también el neoplatonismo, que era una interpretación que habían hecho filósofos posteriores de los escritos de Platón. Así que Europa, retenga esto, en 1495 más o menos, que fue en el Renacimiento, renació, empezó a mirar hacia los filósofos antiguos, que hasta ese momento, no le digo que se los había perdido, porque estaban en su médula, pero no los reconocía ya, y ahora los empezó a ver otra vez. Así que Platón, en uno de sus diálogos, que es La República, el diálogo más largo que tiene, y muy interesante porque habla de cómo debería ser el buen gobernante de un Estado, pero no de un Estado a veces externo. Él decía que la verdadera república era interior, y que si se daba la situación de poder gobernar exteriormente, mejor, y si no, era solamente interior, que el filósofo gobernaría interiormente. En ese diálogo llamado La República, él tiene dos alegorías importantes. Una es la alegoría de la línea dividida, y la otra es la alegoría famosa de la caverna. Todo el mundo conoce la alegoría de la caverna de Platón, de los tipos esos que están dentro de la caverna, que están encadenados y que miran unas figuras fantasmagóricas que se proyectan en la pared. Bueno, ya alguna vez la contaremos. Pero bueno, la línea dividida es una explicación que luego da origen a la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna es como un cuentito y como una fábula, pero la línea dividida es la explicación que da origen a la alegoría de la caverna. ¿Y por qué se la voy a contar? Bueno, se la voy a contar porque tiene que ver con toda la forma en que vemos las cosas nosotros. Platón decía esto, fíjese, imaginemos una línea, usted traza una línea horizontal y la divide a la mitad. Del lado izquierdo, supóngase, usted pone las cosas, yo se lo voy a hacer muy simple, las cosas concretas, es decir, la mesa, la silla, y también las opiniones que usted tiene de la mesa y de la silla, ¿no es cierto? Es decir, que ahí hay mucho lugar para la diversidad, porque está la mesa linda, la silla fea,
la silla de madera, la silla de plástico, las opiniones que usted tenga de que para qué sirve una silla, y se puede pelear con los demás porque cada uno piensa algo diferente. Entonces está en el mundo de las opiniones y de que yo digo esto y vos decís lo otro, y que si usted nunca vio una silla en su vida, para usted la silla no sirve para sentarse, y para el otro sí, porque la conoció desde siempre, y así. Ahora, del lado derecho de la línea, Platón pone, digamos, la sutileza de esto. Es decir, si usted empieza a decir, bueno, ¿qué es una silla? Y usted dice, para mí que conozco la silla es para sentarse, para el otro ya sé que no es nada porque es una madera, porque nunca la usó, no conoce en su cultura lo que es una silla. Pero silla, la palabra, ¿qué es? Y bueno, vamos a estar de acuerdo tanto el otro como yo que es solo una palabra para nombrar algo. ¿Qué significa ese algo? Bueno, ya será cultura de cada uno, pero en el fondo, es una mera palabra que representa otra cosa. ¿Y qué es una palabra? Bueno, una palabra es una expresión de una intención de definir cosas y así. Entonces usted lo que hace del lado derecho de la línea es relativizarlo todo. Y cuando usted relativiza, sale del mundo de la diversidad, de las cosas variadas, y entra en el mundo de la unidad. Porque cuando yo empiezo a decir, por ejemplo, y bueno, este tipo es malo, ¿no? Es un ladrón. Y aquel otro es bueno, hace cosas buenas, pero en el fondo los dos están motivados por algo en común, que es el deseo de placer. Y lo que pasa es que este ladrón aprendió que el placer es conseguir cosas, y como no las tiene, las busca en otros. Y el otro entendió que el placer era ayudar al prójimo, pero los dos están buscando el placer. Y buscan el placer porque el placer es lo que les da paz. Por lo tanto, podríamos decir que ambos están buscando la paz. ¿Y qué sería la paz? Y bueno, un estado de reposo, donde los dos están bien, donde los dos están satisfechos y contentos. Así que podríamos decir que todo ser humano, haga lo que haga, está buscando la paz. ¿se da cuenta? Del lado izquierdo de la línea, este es ladrón y el otro es santo. Del lado derecho de la línea, en el fondo los dos están buscando lo mismo. Entonces, Platón generó lo que se conocía como las tetralogías platónicas, o sea, dividir en 4. Es decir, simplemente estas dos divisiones que hicimos, esa línea dividida en 2, él la dividió otra vez en 2, cada una de ellas, e hizo simplemente una pormenorización. Entonces puso del lado izquierdo, como le digo, todas estas divisiones donde nos podemos matar entre nosotros, y del lado derecho las relativizaciones, ¿no? Lo más sutil. Esto sería como cuando los hindúes hacen sus chakras o representan sus chakras. Los de abajo, los chakras más bajos, representan lo mío y lo tuyo, ¿no? Mis emociones, mis cosas, mis pasiones y tus pasiones, y son diferentes. Pero a medida que una persona, digamos, se eleva meditando, ¿no?, en sus chakras, llega a un estado que hemos hablado muchas veces de silencio interior. En ese silencio interior todos somos lo mismo. Porque si yo abro el grifo de mi casa y sale agua, y yo digo, esta es mi agua, pero profundizo un poquito más y empiezo a mirar y digo, pero no es mi agua, porque si viene de una fuente común, la misma que nutre al vecino, nutre a mi casa. Por lo tanto, mi grifo y su grifo beben de la misma fuente. En el fondo no somos muy distintos. Bueno, esa relativización es el lado derecho de la línea dividida. Entonces, todo el intento platónico, esta línea dividida, él la explica en su libro sexto de la República. Si usted lo quiere leer, es muy entendible, muy accesible. El libro sexto de la República, él cuenta esta tetralogía, ¿no?, esta división en 4. Y habla como si fueran 4 niveles, ¿no? Los hindúes, por ejemplo, tienen 5 koyas, o inclusive, bueno, los 5 koyas son el Annamaya koya, el cuerpo del alimento, el Pranamaya koya, el cuerpo de la energía vital, el Manomaya koya, el cuerpo de la mente, el Vijnanamaya koya, el cuerpo del intelecto, y el Anandamaya koya, el cuerpo de la bienaventuranza. Entonces, todos tenemos todos esos cuerpos, pero ¿dónde pone usted el acento?
usted vive exclusivamente en el cuerpo Annamaya Koya, cuerpo del alimento, entonces usted va a ser una persona que lo único que le importa es tener techo, comida, ciertos placeres básicos y punto. Y ahí va a ser muy diferente a otros que van a tener otros placeres y otras cosas. A usted le va a gustar tener un coche rojo, al otro le va a gustar tener un coche verde. Pero si usted obtiene un placer en otra cosa, por ejemplo en el Mano Maya Koya, en el estudiar, bueno, entonces usted va a ser mucho más flexible, porque en la mente las cosas cambian más fácilmente, por lo tanto usted no va a ser tan rígido y no va a tener cosas tan concretas como un coche o una casa. Va a ser simplemente su conocimiento de geografía y matemáticas. Y la montaña es la montaña para todos, ¿no? Y el número 5 vale 5 para todos. Y después puede que usted apueste un poquito más alto y diga, bueno, yo apuesto al Vijnana Maya Koya, al cuerpo del intelecto. E intelecto significa como inteligencia, leer entre líneas. Por lo tanto, usted está apostando a algo que va más allá de las cosas, a leer entre las líneas. Entonces usted dice, sí, esta montaña se llama Aconcagua y aquella montaña se llama, no sé, el Everest. Pero en el fondo las dos son montañas. ¿Y qué es una montaña? Y bueno, una montaña es una elevación. ¿Y qué es una elevación? Bueno, el nombre que le damos a algo que está más alto que otra cosa. ¿Y cómo sabemos que está más alto? Ese proceso, eso es el intelecto. El que tiene esa capacidad, que los antiguos le llamaban el nous, el intelecto, esa capacidad de desgranar las cosas y pegar como un salto a lo sublime, ¿no? Salirse de esto es esto y aquello es aquello. Este es el Everest y este es el Aconcagua. Como yo vivo en América, para mí el Aconcagua es mejor, y como yo vivo en Europa o en Asia, el Everest es mejor. Ese tipo de cosas ya no pasan cuando una persona entra en un mundo intelectual, pero no intelectual entendido como estudiar cosas, intelectual en el sentido de desgranar, ser capaz de mirar entre líneas y decir, este que me parece un maldito, Hitler por ejemplo, no difiere de mí, solo en grado. Él mata a un montón de gente, o mató a un montón de gente, yo mato a veces con la, no sé, con la, ¿cómo se dice?, con el evitar, ¿no?, con el desdén, con el ignorar, con la ignorancia a algunos, mato con la negación de cariño que puedo darle a otro. También hago lo mismo, solo que en diferente grado, ¿no? Él lo manifiesta en un grado muy concreto y material, matando gente, y yo puede que lo haga de una manera, no sé, más sutil, pero en el fondo nos parecemos. Eso hace que yo relativice y no lo vea como un demonio y yo como un santo. Eso sería muy propio de la parte izquierda de la línea de Platón. Pero en la parte derecha usted empieza a vivir en un mundo donde las fronteras se disuelven, lo que llamamos el universo borroso, ya no el universo nítido, donde este me hizo tal cosa, por lo tanto es un maldito, y yo no hago esas cosas, por lo tanto soy bueno. No, en un mundo intermedio, donde bueno, yo me parezco bastante más de lo que creo o de lo que creía a este. Por lo tanto, ya no lo voy a crucificar al otro. Si hace falta lo meto preso para que no siga matando gente, pero no lo voy a odiar, no lo voy a demonizar, porque me doy cuenta que cualquier juicio que emitimos es solamente, está basado en una opinión. Es el lado izquierdo de la línea. El lado derecho, me doy cuenta que al ser toda una opinión, ya no me puedo aferrar a eso. Entonces, subir por los distintos cuerpos que los hindúes dicen koyas, envolturas, o las tres shariras, linga sharira, sukshuma sharira, karana sharira, que es lo mismo, sería cuerpo sutil, cuerpo burdo, cuerpo sutil y cuerpo causal. Son tres. O bien los tres guna, que son los tres atributos de la materia, que es la ignorancia, la pasión y la pureza. Y siempre hay un cuarto, el guna tita, es la persona que está más allá de esos tres estados, o en el Om, ¿se acuerda?, ¿no? La A, la U y la M, pero hay un estado más, el cuarto le llaman, que es el estado sin estado, es estar más allá de todo. O en el Trika, el shaivismo de Cachemira, se habla del Anavopaya, que sería estar a la izquierda de la línea de Platón, donde uno dice esto es esto, aquello es aquello, y Jesús es Jesús, y Buda es Buda, y no se mezclan. ¿Cuál es mejor de los dos? No. Justamente,
en el Shaktopaya, que es cuando se va un pasito más allá, ya uno empieza a darse cuenta que no era tanto de que el mío o el tuyo, y lo empieza a entender más relativamente. Y ni le hablo en el Shambhavopaya, que es cuando usted adquiere una comprensión mucho más profunda de las cosas. Entonces, Platón hablaba de que a la derecha de su línea, cuanto más a la derecha uno va y utiliza el logos, el intelecto, el nous, esa capacidad que tenemos de esto, de ir a las fuentes, de decir esto es bueno, aquello es malo, y decir, bueno, en realidad depende de dónde lo mire. Bueno, eso es llegar más cerca de lo que él llamaba las formas platónicas, es decir, él no lo llamaba platónico lo llamaron después, las formas originales, los arquetipos, como él decía. Entonces el método que utilizaba Platón era la dialéctica, que era una técnica básicamente de abstracción o contemplación. Cuando usted se sienta en meditación y se va apaciguando, ¿no? Aquietando, ya sea con un mantra, ya sea con observar los pensamientos, ¿qué está haciendo? Está haciendo que todas las divisiones de su vida, bueno, malo, lindo, feo, grande, pequeño, desaparezcan. Y usted entre en un estado de unidad, donde como no hay un pensamiento ya discursivo completamente activo, sino que está bastante aquietado, no hay un tomar partido por esto o por aquello. De hecho, la meditación, en algunos tipos de meditación, se alienta a que uno no haga juicios, no diga, qué buen pensamiento que estoy teniendo ahora. Y este que viene ahora no me gusta. Este pensamiento, ¿qué hace acá? Andate, pensamiento, que me perturbas la meditación. Se alienta a que no se haga eso. Justamente la actitud de la meditación debería ser, Mira, un pensamiento. Muy bien. Qué grande que es ese, ¿eh? Ay, muy bien, muy bien. ¿Y este otro? Mira, tanto tiempo que no lo veía por acá. Buenísimo también, ¿eh? Y así. Es decir, no emitir juicios, tampoco hablar como estaba hablando Filemón, sino simplemente dejarlos estar. ¿Qué es esto? Ponerse a la derecha de la línea de Platón, es decir, disolver las diferencias. Entonces, la técnica de Platón, la técnica, el sadhana, la práctica, consiste en el ejercicio dialéctico, es decir, a través de, por empezar a analizar lo que uno cree o piensa, ir desgranándolo hasta encontrar las esencias. Como le digo, este bueno, este malo, en el fondo, ¿qué quieren los dos? Y bueno, quieren el placer. ¿Y qué es el placer? El placer es estar bien para cada uno, y más allá de que éste lo vea, que obtenga placer, no sé, dándole con un látigo al otro, y este otro obtenga placer ayudando, en el fondo los dos están buscando lo mismo, placer. ¿Y qué es placer? Es estar complacido, es estar tranquilo, es estar apaciguado, aquietar la nerviosidad, por así decirlo. Por lo tanto, la paz. Ambos buscan la paz. Entonces, ese buscar esos puntos en común es como la mirada que siempre decimos, sub specia eternitatis, mirar con la mirada de Dios, en lugar de sub specia temporis, mirar con la mirada del tiempo. Entonces, la técnica dialéctica de Platón consiste en eso, en ir desgranando las cosas hasta llegar a un estado de contemplación, que es lo mismo que decir que me siento en meditación y voy observando lo que aparece en mi mente y voy descubriendo, como hablamos en otro programa, tangentes diferentes. Aprovecho para decir que tanto aquel programa de las tangentes como este que estamos haciendo ahora es una explicación de una conferencia, a su vez, de Pierre Grimes se escribe, Pierre Grimes, que lo pueden encontrar en YouTube si quieren. Obviamente está toda en inglés, pero bueno, es esta misma explicación. Yo la estoy ampliando un poco, pero es básicamente eso. Entonces, si yo me siento en meditación y me apaciguo hasta el punto de, como dice el Salmo, aquíétate y sabe que soy Dios, bueno, lo que estoy haciendo es estar a la derecha de la línea de Platón. Estoy contemplando. ¿Qué contemplo? Dirá un cristiano, a Dios. Y Dios se supone que es el bien absoluto, ¿no? El uno, ¿no? El único, el trascendente, lo mismo que Platón llamaba el uno, el bien, la belleza,
¿no? La justicia, la verdad. Bueno, eso mismo, cuando Platón habla de contemplar esas formas, ¿no? Arquetípicas, originales, ¿no? Está diciendo lo mismo que un cristiano sentado en meditación. Y no se queda ahí Platón, sino que luego vuelve en el proceso dialéctico a particularizar todo esto, o sea, vuelve a decir, bueno, dice por ejemplo así, a ver que lo diga Filemón mejor. Aunque todo es uno y el ladrón y el santo en el fondo buscan la paz, también es verdad que el ladrón es ladrón y el santo es santo. Por lo tanto, al ladrón habría que mantenerlo a raya y al santo habría que ayudarlo a que no lo maten. Es decir, el proceso dialéctico es un proceso de abstraerse para luego volver a expresarse. Es decir, no es un proceso de me voy a lo universal y desaparezco de esta vida y vivo flotando en una nube, sino que me voy pero regreso. Entonces, en la alquimia eso se llama solve, disolver, et coagula, y coagular, y concretar otra vez. Entonces, no se trata de que me siento a meditar, entro en silencio y desaparezco del mundo, sino que regreso, vuelvo otra vez al mundo de las cosas, ¿no? La parte izquierda de la línea de Platón, la de las definiciones y opiniones, no es descartable. Lo que pasa que Platón dice, sin la parte derecha, la parte izquierda se vuelve un problema, porque nos creemos demasiado todas las cosas. Entonces, hace falta entrar en la parte derecha, abstraerse, cuestionarse, el proceso dialéctico, abstraerse, para luego poder volver a concretar, pero ya con otra óptica. Entonces, este proceso es eterno, porque obviamente el lado izquierdo siempre nos va a reclamar con sus particularidades. Uno en el fondo va a estar diciendo, ah, sí, pero mi hermana es insoportable, vos dirás lo que dirás ahí de los arquetipos platónicos, pero anda a aguantarte a mi hermana, ¿eh? Es decir, ¿en qué me sirve a mí contemplar las esencias de las cosas si mi hermana me vuelve loco, me molesta? Bueno, cuando yo comprenda que esa hermana que me vuelve loco no me vuelve loco porque mi hermana sea de una manera determinada o sea malvada, sino porque quizá yo aprendí a que eso me moleste y por lo tanto voy demitificando a la figura de mi hermana y ya no la convierto en un demonio, sino en alguien que tiene comportamientos que ahora temporalmente a mí me pueden molestar. Y cuando digo a mí, me empiezo a preguntar quién soy yo realmente, como decía Ramana Maharshi, que promovía la técnica del vichara, la autoindagación, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y bueno, empiezo a descubrir que al yo, al Pablo de hace 5 años atrás no le hubiera molestado, pero al Pablo de hoy sí le molesta. Por lo tanto, descubro que el Pablo está en movimiento. No es un Pablo fijo, es un Pablo que va cambiando, que tiene una nota básica, pero que va transformándose. Por lo tanto, este proceso dialéctico que propone Platón en sus diálogos es un proceso sumamente enriquecedor. Y lo expresa Jung en su libro, volviendo a él, Psicología y Alquimia, en un apartado que él llama Tratado de Tetralogías Platónicas. Mire qué nombre. Y lo pone creo que en latín inclusive. A Jung le gustaba mucho el latín. Sabía obviamente latín, griego y otras cosas. Muy, muy capaz. Entonces, Jung decide, por alguna razón, explicar todo este bagaje platónico, todo esto, pero eligiendo como lenguaje la alquimia y el hermetismo. Entonces él lo traduce a lenguaje hermético. Y lo podemos ver, si uno lo quiere leer, lo encuentra, le repito, en el libro sexto de la República. Usted va a cualquier librería y dice, buenas tardes. Sí. Quiero libros platónicos. ¿Libros acerca de platos? No, señor, platónicos, de filósofos. Yo soy muy intelectual, no sé si se dio cuenta, llevo gafas. Sí, vi que lleva gafas. ¿Pero qué, colecciona platos? No, señor, no colecciono platos. Yo quiero estudiar filosofía. Así que quiero un libro de Platón. ¿Tiene libros de Platón, señor? Bueno, ya que me dice que de platos no, espere que busco. A ver, Sócrates... Ah, Platón, acá está, sí. Platón, diálogos.
Se ve que el hombre era muy conversador. No, señor, no era que era conversador. El tipo expresaba sus ideas en forma de diálogos, con personajes inventados, como Sócrates, qué sé yo, Gorgias y Glaucón. Ah, ¿y cuál quiere? La República. ¿La República de qué? Está la República Argentina, la República del Congo. No, señor, es un diálogo que se llama La República. Se llama así, busque La República. A ver, la República, el Fedón, el banquete. Ah, acá está, la República. Bueno, ¿y se lo envuelvo para regalo? No, démelo, me lo llevo en la mano, gracias. Entonces usted va y se compra así, La República, o lo saca de la biblioteca de su ciudad. Y en el capítulo 6 va a encontrar la alegoría de la caverna, pero también va a encontrar la alegoría de la línea dividida. Y ahí va a ver cómo Platón va explicando esta diferenciación entre el lado izquierdo donde está la gente que siempre hace diferencias y no sale de ello y se mata por ello, ¿no? Los cristianos contra los musulmanes y cosas así. Y por otro lado, la gente que ha tocado el lado derecho de la línea dividida y a través de la meditación, a través del planteamiento. Recuerde que en la India el Vedanta se encarga justamente de eso. El Vedanta tiene una palabra, que la va a decir Filemón ahora, no sé si te la acordás, Filemón. Sí, creo que sí. Bueno, que ayuda a este proceso dialéctico. ¿Cuál es, Filemón? Neti, neti. ¿Es esa? Sí, exactamente. ¿Y qué significa? No es esto, no es esto. Muy bien. Es decir, neti neti es algo que se utiliza en el Vedanta de la India, que es aquella parte de la filosofía, del compendio de filosofías de la India, que se encarga de este proceso, el dialéctico, del desestructurar lo que tan cuidadosamente hemos estructurado. Entonces, el neti neti es, digamos, el intento de buscar la esencia de todas las cosas que los hindúes llaman, en lugar del uno, como dice Platón, le llaman Brahman, que significa el infinito. Porque dicen los hindúes, si usted a Dios le llama con cualquiera de los nombres comunes, lo que sería para ellos Ishvara, es decir, el Señor, por ejemplo, llamarlo Krishna, llamarlo Kali, llamarlo Durga, llamarlo Vishnu o Rama, cualquier nombre que usted le ponga no es la cosa. ¿Por qué? Porque acuérdese que los nombres crean diferencias y los nombres son relativos. Yo le puedo llamar a tal cosa una silla, porque yo conozco lo que es una silla, porque vivo en Occidente y porque las sillas las usamos para sentarnos, pero viene un aborigen del Amazonas que nunca usó una silla y ve una silla y ¿qué dice? Y seguramente va a usar otra palabra que defina, no sé, a una estructura de madera, ¿no? Algo que se parezca a algo que él conoce, y le dirá es tal cosa. Y usted le dirá, no señor, eso es una silla, silla se dice. Y el indígena va a seguir insistiendo con que se llama Bolo, silla, bolo, silla, bolo, silla, bolo, silla, bolo. silla. Y así pueden estar 2500 años más o menos. Es decir, las palabras son relativas. Yo puedo llamarle placer a algo que otro llama dolor. Entonces, entendemos que aquello que es la esencia de todas las cosas, pero no es un aquello que tiene también forma. Por eso, cuando se dice Dios es la esencia de todo. Bueno, ¿dónde está Dios? No lo puede encontrar. Justamente hemos hablado miles de veces de que para la contemplación, para la meditación, usted tiene que desaparecer. Tienen que desaparecer todas las diferencias. Y no es que ese silencio o esa infinitud o esa paz o esa verdad o lo que fuera que usted le quiera llamar, o Dios, va a surgir porque usted se apaga. No, siempre estuvo ahí, ¿no? Pero usted no lo escuchó nunca porque usted estaba haciendo mucho ruido. Entonces, se trata todo de aquietar la parte izquierda de la línea de Platón para que la parte derecha se note más, nada más. Y cuando usted nota la parte derecha, después puede volver a la parte izquierda sin problemas porque usted ya comprendió la parte derecha y ya sabe que el indígena que dice Bul, y usted que dice silla son lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vuelvan a decir bul, y usted diga
Silla. Ah, no, Ese era Filemón, soy yo. se mezcló Filemón. Cuando usted vuelva a discutir, la discusión va a ir apagándose, porque usted en el fondo va a decir, en realidad, silla y la palabra que usa este tipo que a mí no me sale, es lo mismo. Así que estamos discutiendo como dos tontos. Así que vamos a abrazarnos y no sé, a dar un paseo. Es decir, quien conoce el lado derecho de la línea divisoria que propone Platón y el proceso de la dialéctica, que es el proceso de ir desestructurando lo que hemos coagulado tan minuciosamente, es decir, utilizando el proceso del solve, de la disolución, es lo que nos permitirá relativizar todo lo que vivimos y por lo tanto dejar de discutir o de rozar o friccionar tanto con los demás. Vamos a escuchar una canción y cuando regresemos vamos a meternos de lleno con realmente el camino que propone Platón y cómo se relaciona con nuestro cristianismo, el que estamos acostumbrados a conocer. Vamos a escuchar una versión en bossa de una canción, aquí la tenemos, que es una canción de Metallica en realidad, que se llama Nothing Else Matters, nada más importa. Es un poco, bueno, la visión de la línea derecha de Platón, ¿no? Nada más importa. Ya no me preocupa ni blanco ni negro, si total en el fondo todo es lo mismo. Nothing else matters. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust and seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust and seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they say. Never care for games they play. Never care for what they do. Never cared for what they know.
no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Aquí estamos en la espada de Damocles. Acabamos de escuchar Nothing Else Matters de Metallica en una versión de bossa nova, mire qué cosa. Y estamos hablando hoy acerca de la médula del cristianismo. Es un programa que seguramente nos va a llevar una o dos emisiones y quién sabe si no tres. Pero bueno, es un tema que lo amerita, es importante que lo revisemos para entender, por empezar, qué es el platonismo, porque normalmente se toma como un estudio simplemente universitario aburrido y no nos damos cuenta de que es muy actual. Cuando hablábamos de la alegoría de la línea divisoria que está en el libro sexto de la República de Platón. El lado izquierdo de la línea es lo que Platón llamaba el mundo sensible, que es el mundo de las cosas y nuestras opiniones acerca de las cosas, y donde tomamos partido. Y el lado derecho de la línea es lo que él llamaba el mundo inteligible, el mundo de la intelección, de la comprensión de las cosas y de la difuminación de las diferencias. Entonces, las tetralogías platónicas, estas división en cuatro, Platón hablaba de que la experiencia espiritual es repentina, que tiene que ver con una gracia. Como tantas culturas, él hablaba de que no se puede provocar, uno no puede conseguirlo. El filósofo no puede convertirse en filósofo a la fuerza, no puede decir, no sé... Bueno, me voy a poner a hacer la dialéctica. A ver, comencemos. Tomemos algo, a ver qué puede ser. Una persona. ¿Qué es una persona? Bueno, una persona es una entidad viviente. Bueno, ¿qué sería viviente? Bueno, viviente es que respira. Entonces lo que no respira no es viviente, pero lo que respira se mueve. Y lo que no es viviente a veces también se mueve. Por lo tanto, se parecen. Lo que vive y lo que no vive no son tan diferentes. Y lo viviente reacciona. Si yo pincho a una persona, grita. Pero lo no viviente a veces también reacciona, porque si yo le pego al agua, salpica. Mirá vos. Entonces ya debo estar a estas alturas en el mundo arquetípico de Platón. ¡Oh, qué bueno que está! Estoy en el mundo platónico de las ideas. ¡Oh, qué grande que soy! Bueno, eso no funciona así. Eso sería querer comprar, como alguien que quiere pagar por... creo que le llamaban la simonía en el antiguo cristianismo, que era cuando una persona quería pagar por un cargo, por un nombramiento, como pagar por ser santo, por ejemplo. Usted pagaría y lo nombran santo, lo cual es una farsa completa. Entonces, de la misma manera, hoy en día hay gente que paga para que le den una iniciación espiritual, que se supone que le va a abrir los chakras y le va a despertar no sé cuántas cosas, pero lo que dice Platón y lo que dicen casi todas las tradiciones espirituales es que depende de la gracia. Ese es un recurso que se utiliza para decir que usted no lo puede lograr voluntariamente, porque si usted lo lograra voluntariamente, estaría siendo usted del lado izquierdo de la línea, intentando conseguir algo del lado derecho de la línea. Imposible. Una muñeca de sal, decía Ramakrishna, un santo hindú, caminó hacia el océano para medir su profundidad y cuando dio 3 pasos descubrió que se había disuelto. Es decir, usted no puede tocar la parte derecha de la línea divisoria sin desaparecer. Entonces, eso depende de una gracia. Los cristianos le llamarían el don de Dios. En el Simposium, por ejemplo, otro de los diálogos platónicos, él dice que uno solo puede abandonarse y esperar. Es decir, puede uno arrimarse, acercarse a todo esto y dejar que pase algo. Como hablábamos la otra vez en el escrito del siglo XIV,
siglo XIV, la nube del no saber, el anónimo inglés, donde se hablaba de la nube del olvido, que es justamente el lado izquierdo de la línea platónica, y la nube del no saber, que es el lado derecho de la línea platónica. Y en el medio está uno, desconectándose del lado izquierdo, o sea, cada vez que aparece un pensamiento y uno dice... ¿Este pensamiento, qué tipo de pensamiento es? ¿De los que conviene o de los que no conviene? Cada vez que pasa eso, usted lo suelta, ¿no? Y dice... Bueno, no importa. Adiós, no me preocupo. Si quieres estar, quédate, pensamiento, y si quieres irte, te vas. Ningún problema. Entonces usted empieza a relativizarlo todo, por lo tanto se posiciona en el lado derecho de la línea platónica, donde usted ya no tiene cosas que hacer, ya no controla, ya no decide, ya no hace ni deshace, simplemente está ahí, está a la expectativa. Entonces, cuando se dice que el santo simplemente está abierto a la gracia divina, está abierto a la divina providencia, se entrega, bueno, es lo mismo que decía Platón, solo puede abandonarse, se puede abandonarse y esperar, ¿no? Como pasa en el Zen también. La iluminación del Zen, del budismo Zen, no es algo que usted consiga, porque justamente es un contrasentido. Usted no puede, por ejemplo, relajarse voluntariamente. Yo le digo, por ejemplo, a ver, vamos a ir relajando todo el cuerpo. Relájese. Le estoy diciendo, relájese, señor. Relájese. No puedo. Relájese. No puedo, estoy haciendo fuerza. Hago lo que sea, profesor, pero no me sale. Haga el esfuerzo, señor. Ponga ganas, Relájese. No me sale. Bueno. Entonces, fíjese que intentar relajarse voluntariamente no se puede. Usted se pone más nervioso. De la misma manera, usted no puede dormirse voluntariamente. Imagínese que venga alguien y le diga, duerme. Estoy tratando, señor. Duerme ahora. Le dije que duerma. ¿Qué hace todavía despierto? No me sale. Yo intento dormir y no puedo voluntariamente. Necesito, no sé ni cómo explicarle cómo me quedo dormido. Se da cuenta, usted no puede dar cuenta usted no puede explicar cómo se queda dormido, simplemente pasa. Usted puede arrimarse nada más, usted puede acercarse a ese estado, puede entrar en un estado de calma, de apagar la luz, de quedarse inmóvil y deja que la cosa pase. Bueno, esto es lo mismo. El lado derecho de la línea platónica consiste en desmantelar nuestras ideas, nuestro pensamiento discursivo y quedarse cada vez más en una especie de nada. Esa nada se va abriendo y algo puede pasar y usted toma, no le digo, las expresiones son falaces siempre, ¿no? No toma contacto con la verdad, no alcanza la verdad, no comprende la verdad, simplemente se revela, podríamos decir, ¿no? Usted lo nota o algo por el estilo. Eso le puede llamar a usted Dios, le puede llamar el bien, el uno, eso es. Entonces, ¿cuál es el método platónico? Para llegar al uno, lo podríamos resumir así, para llegar al uno hay que volverse el uno, simple. Usted no puede alcanzar el uno como muñeca de sal, que va a medir el océano, y salir y decir todavía soy una muñeca de sal. No, si usted quiere medir el océano, tiene que desaparecer en el océano. Y esa es la base de la alquimia. Si usted quiere realmente trascender, tiene que disolverse, para luego, bueno, volver a coagular con otra visión de las cosas, pero tiene que desaparecer. Entonces, es muy común en todas las tradiciones religiosas, espirituales, el desaparecer, el disolverse. Entonces, Platón propone lo mismo. Y entonces, para ello, ¿qué recomienda Platón? Bueno, estudiar los escritos de los filósofos, ¿no? Y Parménides es la clave de Occidente, ¿no? Parménides era un filósofo que vivió prácticamente junto con Platón, un poquito antes, y habla del no dualismo. Todo lo que hemos hablado en otros programas de la no dualidad, del no yo, del yo no existe, de Maya, de la ilusión, de lo ilusorio y lo verdadero. Bueno, todo eso y todo el movimiento de Vedanta hindú no es que esté basado en Parménides, es lo mismo que Parménides, básicamente. Solo que Parménides era griego, vivía en Elea, y bueno,
él seguía esa línea de pensamiento que influenció muchísimo a Platón. Entonces, para esto, para poder volverse el uno, captar el uno, ¿qué debemos hacer? Bueno, estudiar los escritos de los filósofos. Hay un dicho en la alquimia que dice lege, 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 releje, ora, lege, 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 releje, invenies et invenies. Y labora et invenies. Bueno, le hice un lío, pero básicamente es esto. Ora, o sea, reza. Lee, relee y trabaja y descubrirás. Eso es lo que dice el dicho. Entonces, hace mucho hincapié en el leer, en el repasar los textos, en el comprender. ¿Por qué? Porque si uno estudia estos textos donde se habla de la línea de la parte derecha, de la parte izquierda, de la meditación, de la contemplación, no importa la tradición donde uno lo aborde, va a llegar a la misma conclusión. A la conclusión de que existe un mundo de diferencias y un mundo de unidad. Y ese mundo de unidad puede tocarse cuando se va apagando justamente lo diverso, la diferencia. Vamos a escuchar una melodía, ya que tenemos aquí un sonido de fondo, así mientras la escuchamos lo voy a solucionar. Vamos a escuchar November Rain también en una versión de Bossa Nova. Ahí va. Y enseguida volvemos. When I look into your eyes, I can see a love restrained. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? 'Cause nothing lasts forever, and we both know heart can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. But lovers always come and lovers always go, and no one's really sure who's letting go today, walking away. Bueno, aquí estamos de regreso. Es que posteriormente a nuestro programa viene Bernie con su programa La Hora del Raposo, donde van a venir un montón de chicos que van a participar de su programa y bueno, estaban hablando aquí afuera, así que por esa misma razón también, como él no sabía la duración de este programa, vamos a acortarlo esta vez bastante, de manera que lo dividiremos en varias partes y hablaremos ahora un momento más acerca de estas temáticas que estamos tratando y lo continuaremos en el siguiente encuentro. Estábamos diciendo que Platón proponía estudiar a los filósofos, el estudio de la filosofía, el repasar esos escritos de antiguos, daba la posibilidad de poder comprender esto de lo que estamos hablando, porque uno por sí mismo no va a poder llegar a ninguna conclusión a menos que sea una persona que tenga una inclinación muy grande en esta dirección y que tenga la creatividad de por sí mismo, no sé, conectarse con la contemplación, con la meditación, con la comprensión de las ideas trascendentales. Pero si no, va a necesitar una suerte de guía o de punto de partida. El maestro de Platón fue Sócrates, el maestro de Sócrates no tuvo maestro, pero era normal que un filósofo siempre tuviera su maestro, ¿no? De la misma manera
Podemos estudiar los escritos de, por ejemplo, de Platón mismo, o si a usted le gusta Heráclito o le gusta Parménides. Bueno, sobre todo los filósofos antiguos, no los modernos, porque bueno, ya van haciendo como una especie de explicación de la explicación de la explicación, pero a veces es bueno volver a las fuentes. Y hay un punto de inflexión, que lo veremos en el siguiente encuentro, donde aparece un señor llamado Dionisio Areopagita, luego entendido como el pseudo Dionisio, que va a ser el puente que nos va a conectar con los filósofos más antiguos. Pero vamos a ver, para ya ir perfilando el final, vamos a ver qué dice Jung, porque esto es lo que decía Platón. Platón explicaba sus tetralogías diciendo eso, que la experiencia espiritual es repentina y que uno solamente tiene que esperar que ocurra, pero a su vez puede, para llegar al uno, como tiene que convertirse en uno, volverse el uno mismo, para eso puede estudiar a los filósofos. ¿Y sabe quiénes son los filósofos hoy en día también? Los alquimistas. Es decir, cuando usted estudia a Basilio Valentín, a Flamel, a Ireneo Filaleteo, qué sé yo, todos los alquimistas clásicos, hasta inclusive a Canceliet y todos los más habituales, usted está sin quererlo leyendo a Platón. Usted está sin quererlo leyendo a los antiguos, porque es el mismo proceso, solo que van variando los lenguajes. En el budismo zen se dice de una manera, en el hinduismo se dice de otra, en el cristianismo se dice de otra, pero en el fondo tienen el mismo perfume. Y el cristianismo, ya veremos, bebe del platonismo y toma para sí todo esto, que si usted lo empieza ahora a notar, ya verá que cuando hemos hablado en otros programas acerca de la contemplación, de la meditación, del silencio, del acercarse con un mantra a ese estado trascendente, estamos hablando del lado derecho de la línea divisoria o dividida de Platón. ¿Qué dice Jung? Jung, el psicólogo suizo discípulo de Freud, con el que empezamos este programa. Jung dice que hay tres cosas básicas, que son la meditación, la imaginación y la teoría, que son como las tres herramientas. Él dice que la meditación es la fuente, ¿no? La esencia de la cual uno va extrayendo todas estas intuiciones, con los cuales se va conectando con el lado derecho de la línea. Entonces, él propone dialogar con uno mismo repetidamente, es decir, hacerse preguntas, como decía Ramana Maharshi, no preguntas al estilo de, por ejemplo, ¿cuál es la capital de París? ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? No, esa clase de preguntas no. Ni tampoco... ¿Me conviene decirle a mi jefe mañana que me dé un aumento o no me conviene? ¿Qué opina, Filemón? No, esa clase de dialogar con uno mismo no, porque eso todavía asienta más las divisiones, ¿no? Porque sigo creyendo que yo soy yo, el otro es mi jefe y que si yo le pido, él me da y somos diferentes y que es bueno y yo soy mejor y bla, bla, bla. El dialogar con uno mismo que proponía Jung es una especie de autoindagación. Es la dialéctica de Platón, es preguntarse, desestructurar las cosas, es el vichara de Ramana Maharshi. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? O el neti neti, y decir, por ejemplo, a mí me encanta jugar al tenis. Entonces uno empieza a desgranar eso, dialogando con uno mismo, y se pregunta, bueno, ¿qué encuentro yo en el tenis? Placer. Sí, me gusta la competencia, me gusta ganarle al otro. ¿Y qué más? Y si le gano al otro, me siento bien. Pero ¿qué quisiera yo? ¿Ganarle a todos? No, porque si le gano a todos no tengo con quién jugar después. O sea que a mí lo que me gusta es competir, medirme con el otro, ser mejor, y eso me hace sentir bien. Ah, bien, yo busco el bien, busco la satisfacción, la plenitud. Ah. Entonces usted va haciendo un desgranamiento así, un desglosamiento, y va descubriendo qué es lo que busca realmente. Entonces ahí empieza a darse cuenta, a través de esta meditación que propone Jung,
que no se diferencia de otras personas y está ya del lado derecho de la línea. Y él propone escuchar la voz interior. La voz interior es la voz de la intuición, y la intuición siempre proviene de esa trascendencia. La intuición es la que uno se pregunta, Mañana va a llover, a ver, no veo ninguna nube, pero siento en el hueso que va a llover, para mí va a llover. Yo no sé por qué, pero va a llover. esa es la intuición. Es algo que me dice que más allá de que yo soy blanco y el otro es negro, los dos somos iguales. Esa es la intuición básica. Aunque yo me ponga el distintivo nazi y salga a matar judíos, en el fondo, yo voy a tener la intuición fundamental que tiene todo ser humano de que esto es una farsa. Y que en el fondo somos la misma cosa, y que no hay tal cosa como la raza aria superior a otra, somos todos iguales. Entonces, el escuchar la voz interior, y concentrar la energía vital, decía él. Concentrar la energía vital. Él le llamaba anima corporalis. Anima, a él le encantaba el latín. El anima corporalis, que sería el alma del cuerpo. ¿Qué es el alma del cuerpo? Lo que los yogis llamaban la kundalini. Él decía que había que despertar esa energía interior. A Jung le gustaba mucho la simbología, por lo tanto, todo lo que era teúrgico, todo lo que era mágico. Y los yogis, con sus chakras y su despertar, sus energías y hacerlas subir, están hablando de magia. Entonces, hablan de despertar la kundalini. Y decía Jung que dentro del ser humano hay un alma, es decir, una mente, cuerpo, mente, que los alquimistas llaman la sal, ¿no? La sal de la tierra, la sal. Y esa alma, o esa sal, es sobre el cual se hace el trabajo alquímico, ¿no? Es la piedra en bruto que hay que convertir finalmente en la piedra de los filósofos, o piedra filosofal. La piedra que buscan los alquimistas, pero sobre ella se trabaja, sobre el alma. Y decía Jung que el alma humana, y entendemos por alma lo que siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que deseo, lo que no quiero, tiene un punto de contacto, por más que sea muy material y a mí me guste el helado de chocolate y al otro el de vainilla, tiene un punto de contacto con lo sublime, lo trascendente. Es decir, que el lado izquierdo de la línea y el lado derecho de la línea divisoria se tocan. No están desconectados, no hay que dar un salto, están conectados en un punto. Es decir, que usted no necesita tener el toque mágico del gurú que le despierte algo que no tiene, usted ya lo tiene. Entonces, esa sal de la tierra, que Jesús tanto hablaba, ustedes son la sal de la tierra y sin la tierra no tiene sal, ¿con qué sal harán? Y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esa sal es el anima corporalis y desde ahí se trabaja. Jung decía desde ahí. Entonces, él hablaba de que la imaginación, que es la segunda de las herramientas, es la clave de todo, es la llave de todo. Y él hablaba de los sueños, porque Platón también habla de los sueños en su libro 9, si usted quiere profundizarlo, en el libro 9 de la República, habla de los sueños. Dice que existen tres clases de necesidades o de deseos, ¿no? Los deseos necesarios, los deseos innecesarios y los deseos que aparecen en los sueños. Decía que el filósofo tiene que los deseos necesarios cumplimentarlos, comer, dormir. Los deseos innecesarios, que son el placer, el excesivo, el oropel, comprarse 5 pares de zapatos cuando usted tiene 2 pies, bueno, eso podía mitigarse. Y que cuando usted mitigaba los deseos innecesarios, los deseos que aparecían en los sueños, que decía Platón solían ser desmesurados, usted podía hacer el amor con su madre, por ejemplo, en un sueño, cosa que Freud retomó después y por lo tanto Jung, se aquietaban. Es decir, si usted antes de irse a dormir se ve una película de Rescatando al Soldado Ryan, cuando usted duerma va a soñar de todo. Y si en su vida cotidiana usted vive tironeado por toda clase de deseos, ¿no?, innecesarios, estos que tienen que ver con tener un ego determinado y ser mejor que el otro y aplastar al otro, bueno, usted va a tener sueños totalmente disparados, alocados. Y esos sueños van a repercutir como una especie de círculo vicioso en su vida cotidiana. Entonces, Jung proponía amplificar los sueños y analogizarlos, es decir, amplificarlos, hacerlos más grandes, desarrollarlos,
por ejemplo, contar los sueños, tomar nota de los sueños, dramatizar los sueños, lo que le llaman el psicodrama, ¿no? Representarlos, ¿no? Como cuando una persona hace, no sé, constelaciones familiares, es decir, esa representación, ¿no? Para poder verlo y analogizar, es decir, cuando Jung decía, bueno, si usted soñó con un sombrero verde, eso tiene que ver con el león verde de la alquimia, por lo tanto, por analogía, que es el azufre y que es la pasión. Por lo tanto, usted soñó con un sombrero verde, estamos hablando de la pasión. Y usted podría decir, ¿y si se equivocó Jung y dijo cualquier cosa? Bueno, no importa, porque el león verde es algo propio en todos nosotros y es un punto de partida desde el cual trabajar. Entonces, él proponía que la llave de todo era trabajar con las imágenes, con las representaciones que uno tiene. Y recuerde que la silla es la silla, pero usted la representa como una silla buena, mala, linda, fea, una silla que usted quiere, que no quiere, silla barroca, silla... Es decir, usted le da un sentido, la imagina de una manera. Entonces él proponía que trabajemos también con nuestros sueños, porque es un lugar donde uno tiene mucho material para descubrirse. Entonces, lo que Platón y Jung decían es que persona, para resumirlo, persona con múltiples deseos innecesarios, persona que vive del lado izquierdo de la línea, dividida, totalmente concentrado en sus problemas y en sus cosas y que no puede salir de esto es mío y esto es tuyo, yo soy mejor que vos y yo te voy a aplastar. En cambio, el que a través de comprender sus sueños, de analogizarlos, de sacar conclusiones sobre ellos, de amplificarlos, bueno, empieza a descubrir cómo funciona y por lo tanto a limpiar un poquito, tamizar esos deseos y quedarse con los deseos realmente necesarios. Esa persona es lo que llama Platón un filósofo y lo que llama Jung una persona que ha alcanzado la individuación, alguien que se ha vuelto realmente un individuo, alguien que ha alcanzado el estado de lo que verdaderamente es, o sea, el lado derecho de la línea. Y a esto le llamaba Jung la teoría, que es la tercera de sus vías o caminos. Y la teoría es el nous, el intelecto, que es la vía, el vehículo hacia la iluminación. Decía Jung eso, que el alma tiene una parte que nos conecta con la trascendencia. Usted puede decir, bueno, yo soy una persona que soy muy pasional y me gustan mucho algunas cosas como el fútbol y me puedo matar con otro, ¿viste? Bueno, ese es su alma, su ánima. Usted es pasional, le apasiona esto, odia al del equipo contrario. Pero dentro de ese funcionamiento usted tiene un puntito ahí muy sutil donde se conecta con algo más grande, que si usted lo potenciara, empezaría a pensar cosas como, pero si los de mi equipo y los del otro se diferencian solamente en la camiseta, y son 11 y 11, y llevan la pelota de acá para allá, en el fondo, esto no vale nada, es un juego. Es decir, ese es el intelecto, ese es el nous, ese logos, que también le llaman, ese Cristo, según los cristianos, en la terminología cristiana, es el que lleva al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí, decía Cristo, ¿no? Nadie llega al lado derecho de la línea si no es por esta capacidad intelectiva que dice neti, neti, esto no es, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Koham, ¿quién soy yo? Dicen los hindúes. Esa capacidad es la capacidad del nous. Ese es el Cristo. Y el Cristo es el que lleva al Padre. El Hijo es el que lleva al Padre. Entonces, la visión junguiana se basaba en estas tres, o se basa en estas tres pilares. Meditar, la meditación en el sentido de reflexión, la imaginación, ¿no? Como llave de todo, el examinar esos deseos y potenciarlos, los necesarios, y tratar de reducir los innecesarios a través de, entre otras cosas, el análisis de los sueños y también la teoría, que es usar la razón, el intelecto, para alcanzar justamente lo sublime. Acuérdese que el nous, el Hijo lleva al Padre, pero el Hijo llega hasta un punto y se queda ahí, y el Padre lo tiene que venir a buscar. Eso es lo que le llaman la gracia.
Entonces, ¿qué proponía Jung? En realidad, disfrazándolo de alquimia, que era lo que él eligió para expresarse, él estaba invitando a las personas a estudiar la filosofía antigua, la griega, la platónica, por ejemplo. Él estaba diciendo, les estoy hablando del platonismo, pero disfrazado de alquimia. Para que, digamos, es como quien toma una pastilla que es muy amarga y la toma con azúcar para que uno no se dé cuenta que está tomando esa pastilla. Quizás si él hubiera dicho vamos a recurrir a las fuentes, hubiera sido muy aburrido para muchos. Pero bueno, él lo planteó de esta manera. Como les decía, como tenemos el programa ahora de Bernie, La Hora del Raposo, y me lo acaba de avisar, hoy vamos a acabar aquí. Pero bueno, en el siguiente encuentro vamos a ver qué pongo la música. A ver. Aquí, nuestra cortina. En el siguiente encuentro vamos a seguir avanzando con esto de la alquimia y el platonismo y la médula del cristianismo. Y nos vamos a meter en el próximo encuentro de lleno en la historia del cristianismo y ya hablando de personajes y fechas, y vamos a ver cómo todas estas ideas se van metiendo en la médula del cristianismo, y eso da lugar a que hoy veamos las cosas como las vemos y creamos lo que creemos. Y esto quizá nos sirva para lo que yo les decía al principio, para redefinir un poco nuestra adherencia a estos sistemas y quizás no estar enfadados con nuestra herencia antigua y descubrir que es un puente hacia una sabiduría realmente ancestral. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo lunes de 11 a 13 horas aquí en los estudios de Radio Cuca, pero también domingos intermedios ahí en la Biblioteca Pública del Fontán con entrada libre y gratuita, donde grabamos nuestro programa. Y prepárate cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!